Mis padres eligieron a mi hermana para irse de vacaciones y fue lo mejor que pudo pasarme. Siempre sentí que algo no encajaba en mi familia, como si yo hubiera nacido en un lugar donde no había espacio para mí. Tengo 23 años y crecí con una hermana menor, Lisa, que para mis padres siempre fue como un regalo caído del cielo. Para mí, en cambio, fue la razón por la cual nunca tuve un lugar seguro donde sentirme querida. Todo empezó cuando mi madre perdió un embarazo. Fue un golpe durísimo para ella y cuando, tiempo después, Lisa llegó al mundo, la vieron como un milagro, un símbolo de esperanza. Desde ese día, todo giró alrededor de ella. Cada gesto, cada palabra, cada decisión, era como si el universo familiar se hubiera reducido a una sola persona. No me malinterpretes, yo la quería, de verdad, era mi hermana, pero con el tiempo empecé a ver algo en ella que nadie más veía, una habilidad innata para manipular, una forma muy calculada de convertir cualquier situación a su favor. Lo peor es que siempre salía como la inocente. Recuerdo algo que me marcó para siempre. Era mi cumpleaños y mis abuelos me regalaron un reloj antiguo, una joya familiar, algo que mi abuela me entregó, como si me pasara un pedacito de historia en la palma de la mano. Estaba feliz, me sentía especial por primera vez en mucho tiempo, pero Lisa no soportó que esa atención fuera para mí. Me pidió que se lo prestara. Le dije que no. Era mío. Por una vez, algo solo mío. Esa noche me fui a dormir sintiéndome culpable, hasta que desperté gritando. Sentí algo moverse sobre mi piel, una araña, en mi almohada, y aunque mis padres corrieron asustados, fue Lisa quien se mostró más preocupada. Solo que, cuando estuvimos a solas, se acercó con esa mirada suya tan cínica y me dijo como si nada, que ella fue y que quería darme una lección. Una lección, como si mi miedo fuera un chiste para ella. Pero eso fue solo el comienzo. En otra ocasión, invité a un chico que me gustaba a ver una película en casa. Me había arreglado con ilusión, hasta que Lisa, sin razón, me lanzó un jugo encima, delante de él. Me hizo sentir invisible, ridícula, y para rematar, no paró de contarle historias vergonzosas sobre mí, interrumpiéndonos todo el tiempo. Cuando él se fue, ella le soltó una frase que nunca olvidaré. Tú puedes conseguir a alguien mucho mejor. Y así era siempre. Yo intentaba hablar, explicar, pedir ayuda, pero mis padres no veían lo que pasaba. Decían que Lisa era solo una niña, que exageraba, que yo estaba siendo celosa. Terminé guardándome todo, acumulando silencios, haciéndome pequeña dentro de mi propia casa. Con el tiempo, aprendí a enfocarme en lo mío. Estudié mucho, conseguí una beca y me mudé para asistir a una buena universidad. Fue mi forma de escapar, la libertad que nunca tuve. Pero cada vez que volvía en vacaciones, ella encontraba nuevas formas de hacerme sentir no bienvenida. Me ignoraba, me humillaba y mis padres seguían sin ver nada. Incluso se metía con mis cosas, las rompía, las perdía y siempre tenía una excusa. Yo me cansé, empecé a evitar regresar, me inventaba planes, me quedaba con amigas. Y lo más doloroso es que a mis padres ni les afectaba. Creían que simplemente estaba creciendo y tomando distancia. Después de la secundaria, Lisa no logró ingresar a la universidad. Terminó en una institución comunitaria, lo que significaba que se quedaba en casa. Mientras tanto, yo conseguí trabajo en una empresa grande. Me mudé a San Francisco y empecé a reconstruirme, a vivir una vida que por fin se sentía mía.
no hablaba con Lisa, y eso me daba paz. Pero entonces todo cambió. Mi padre tuvo un infarto. Estuvo al borde de no sobrevivir. Cuando mi madre me llamó, no lo dudé ni un segundo. Reservé vuelo y regresé. Necesitaban apoyo y yo, bueno, pese a todo, seguían siendo mi familia. Afortunadamente, mi papá se recuperó. Los médicos fueron claros. Debía cuidarse, moverse más, tomarse en serio su salud. Él, conmovido por todo lo que había vivido, quiso hacer algo especial, un viaje familiar. Dijo que quería disfrutar el tiempo con nosotras, que no quería seguir posponiendo lo importante. Yo dudé al principio, pero acepté por él. Lisa claramente no estaba feliz con la idea. Mi papá se encargó de todo, vuelos, hotel, todo organizado. Yo pedí mis días libres y dejé en pausa el trabajo. Estaba decidida a aprovechar ese momento en familia, pese a las tensiones, pero cuando llegamos al aeropuerto, algo no cuadraba. Mi boleto no existía. Literalmente, había sido cancelado. Al principio pensé que era un error, pero cuando vi la cara de Lisa, esa sonrisa suya, esa misma expresión que tantas veces había visto antes, lo supe. Fue ella. Le grité. No pude evitarlo. Sabía que había usado la computadora de papá para eliminar mi reserva, y aún así, mis padres no me creyeron. Me llamaron celosa. Dijeron que debía ser un error de la aerolínea, que Lisa nunca haría algo así. Y en ese momento entendí que, otra vez, me estaban dejando sola. No había más vuelos ese día. Podía intentar al día siguiente. Sí, pero ya no tenía sentido. No era solo el boleto, era la forma en que me trataron, como si mi presencia no hiciera ninguna diferencia. Les dije que siguieran sin mí, y lo hicieron. Sin dudar, me quedé sola en el aeropuerto, y mientras ellos se iban de vacaciones en familia, yo regresaba a San Francisco con el corazón hecho trizas. Durante los días que siguieron, intenté no pensar en ello. Me refugié en mi rutina, en mis libros, en mis amigos. Traté de convencerme de que tal vez, solo tal vez, era mejor así. No estar allí, no enfrentar a Lisa, no seguir esforzándome por una familia que nunca había hecho ese esfuerzo por mí. Mis padres me llamaban de vez en cuando, con sonrisas en las videollamadas, contándome lo bien que la estaban pasando, como si nada hubiera pasado, como si mi ausencia fuera tan irrelevante que ni valía la pena mencionarla. Yo asentía, sonreía de vuelta, pero por dentro, cada palabra me dolía, no por el viaje en sí, sino por la confirmación brutal de que nunca fui su prioridad, hasta que, de pronto, todo dio un giro. Una mañana, desperté con varias llamadas perdidas de mi madre. Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado a mi papá. Marqué de inmediato, con el corazón en la garganta. Me contestó, alterada, con la voz rota. Algo muy serio había ocurrido. Los medicamentos de mi papá estaban desapareciendo, uno por uno, sin explicación. Él los necesitaba cada día. Era vital. Estaban en un país extranjero y no podían conseguir fácilmente el mismo tratamiento allá. Buscaron por todos lados. Nada, hasta que mi madre, sin querer, encontró la verdad. Fue al cuarto de Lisa para pedirle un protector solar, y lo que encontró la dejó helada. Dentro del cajón de la mesita de noche estaban todas las pastillas desaparecidas, escondidas como si fueran trofeos. Llamó a mi padre de inmediato. Ambos estaban conmocionados. Finalmente comenzaron a atar cabos, a ver lo que durante años se habían negado a ver. Me llamaron con la voz temblorosa, pidiéndome consejo. ¿La confrontamos?,
Me preguntaron. Les pedí que no lo hicieran todavía, que volvieran, que hablaran con calma, que se prepararan. Pero algo sucedió, algo que lo cambió todo. Más tarde, esa misma noche, recibí otra llamada. Esta vez era mi papá, completamente afectado. Lisa estaba arrestada. Cuando le preguntaron por los medicamentos, perdió el control. Gritó, lanzó cosas, insultó a mi papá con furia. Lo acusó de haberme comprado un boleto para el viaje, como si eso fuera una traición imperdonable. Les dijo que si seguían hablando conmigo, les haría la vida imposible. La situación escaló tanto que el hotel terminó llamando a la policía. Y cuando llegaron, Lisa se negó a cooperar. Terminó detenida por conducta agresiva. Pasaría 24 horas en custodia. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que vino después. Cuando mis padres quisieron adelantar su regreso, descubrieron que sus pasaportes y billeteras habían desaparecido. Lisa los había escondido. Literalmente los dejó varados en un país extranjero, sin documentos, sin dinero, sin forma de volver. Ahí fue cuando, por fin, la venda cayó de sus ojos. Mi madre me llamó llorando, desconsolada, pidiéndome ayuda. Nunca la había escuchado así. Me dijo que sentía que estaba despertando de un sueño largo y triste, que por fin veía todo lo que yo había tratado de decirles durante años. Me rogó que los ayudara a volver. Les mandé dinero, claro, pero también les pedí que buscaran bien los pasaportes. Intuía que Lisa no los había destruido. Solo quería hacerles sentir lo mismo que yo sentí tantas veces, impotencia. Y mientras ellos buscaban una salida, algo dentro de mí se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Por fin, mis padres estaban enfrentando la realidad. Por fin entendían el dolor que yo había sentido durante toda una vida. Me pidieron perdón. Me dijeron que nunca debieron haberme dejado atrás, que no podían creer lo que su hija había hecho. Pero, ¿cómo se perdonan años de silencio, de favoritismo, de abandono emocional? Yo no sabía qué responderles. Les dije que necesitaba tiempo, que sí, agradecía sus disculpas, pero el daño no se borra con un "lo siento", porque no era solo ese viaje, era cada cumpleaños arruinado, cada palabra ignorada, cada momento en el que me sentí invisible en mi propia casa. Y aunque algo en mí quería perdonar, también sabía que ese perdón tenía que construirse con hechos, no con palabras. Ellos lo entendieron y me escucharon, quizá por primera vez de verdad. A su regreso, mis padres decidieron buscar asesoría legal. Ya no se trataba solo de un descontrol emocional. Lisa había cruzado una línea peligrosa. Un abogado les explicó paso a paso cómo iniciar un proceso de desalojo. Sí, echar a su propia hija de casa no era una decisión fácil, pero era necesaria. Le entregaron una notificación formal donde se le pedía que abandonara el hogar. Se incluyeron motivos claros, fechas específicas y todas las garantías legales para que ella no pudiera negarse o impugnar el proceso. El abogado los acompañó durante todo el camino legal. Fue doloroso. Los vi debatirse entre la culpa y la necesidad de protegerse, pero lo hicieron. Fueron a la corte, presentaron la demanda y eventualmente el tribunal emitió la orden definitiva. Lisa debía irse. Tenía una semana para hacerlo, y si no lo hacía por voluntad propia, podían sacarla con apoyo legal. Ese día, mis padres respiraron aliviados por primera vez en mucho tiempo.
Habían tocado fondo, sí, pero también estaban empezando a recuperar su dignidad, su tranquilidad. Me mantuve cerca durante todo ese proceso. Les ofrecí venir a quedarse unos días conmigo en San Francisco, alejados del ambiente tóxico que había crecido en su propia casa. Necesitaban ese respiro. Y yo también. Cuando llegaron, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos compartiendo el mismo aire sin tensión, sin silencios incómodos. Paseamos, comimos juntos, caminamos por la ciudad como si estuviéramos redescubriéndonos. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, mis padres se abrieron por completo. Mi papá bajó la mirada y me dijo con voz quebrada que se arrepentía profundamente por no haberme creído, por no haberme protegido. Dijo que siempre pensó que Lisa era la frágil, la que necesitaba cuidados, y que nunca imaginó que detrás de esa apariencia dulce hubiera tanto daño. Mi madre lloraba en silencio. Me confesó que durante años su dolor por la pérdida del bebé la había llevado a idealizar a Lisa, que la convirtió en su razón de vivir, sin darse cuenta de todo lo que eso implicaba para mí. Me pidió perdón, no una ni dos, muchas veces, con una honestidad que me conmovió hasta las lágrimas. No fue fácil escucharlo, porque parte de mí había esperado esas palabras desde que era niña, pero otra parte ya se había resignado a no recibirlas nunca. Les conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Les hablé de los miedos que me acompañaron durante la infancia, de las veces que me sentí sola, aun estando rodeada de gente. Ellos me escucharon en silencio, sin interrumpirme, sin excusas, solo con un nudo en la garganta y la mirada llena de culpa. Les dije que necesitaba tiempo para sanar, que no podía fingir que todo estaba bien de un día para otro, y lo entendieron. Durante los días que siguieron, compartimos más momentos tranquilos, charlas largas, paseos sin prisa, risas tímidas pero sinceras. Empezábamos, poco a poco, a reconstruir algo que creí perdido. Con cada día que pasaba, sentía que algo dentro de nosotros se iba acomodando. No era perfecto, pero por primera vez en años sentía que mis padres y yo hablábamos el mismo idioma emocional, que estaban presentes, atentos, abiertos, y eso ya era muchísimo. En una de esas conversaciones tranquilas hablamos de Lisa. Mis padres estaban confundidos, dolidos, y a pesar de todo, seguían siendo padres. Me dijeron que ella ahora estaba quedándose en casa de una amiga, pero que el conflicto interno que sentían era inmenso, porque, aunque sabían que sus acciones habían sido terribles, no podían simplemente cerrar la puerta y olvidarla. Seguía siendo su hija. Yo no dije mucho en ese momento, porque aunque comprendía su dolor, también necesitaba proteger el mío. Lo que sí hice fue sugerir algo que muchos me habían recomendado: evaluar si lo de Lisa iba más allá de una conducta tóxica y escondía un problema mental profundo. No era una excusa, pero sí podía ser parte de la raíz. Ellos asintieron. Me dijeron que estaban dispuestos a buscar ayuda profesional, pero el gran obstáculo era que Lisa ya era mayor de edad. No podían obligarla a hacerse una evaluación. La única posibilidad era lograr que ella misma aceptara hacerlo. Y conociendo su carácter, eso no iba a ser fácil. Mi madre dijo que pensaban intentar hablar con ella cuando regresaran. Querían invitarla a conversar en un lugar público donde fuera menos probable que reaccionara con violencia. Yo les apoyé en esa idea, aunque también les dejé claro que no iba a ser parte de ese encuentro.
no porque no me importara, sino porque Lisa aún cargaba mucho rencor hacia mí y mi presencia solo echaría más leña al fuego. No se trataba de confrontarla, sino de abrir una pequeña ventana al diálogo. Mis padres necesitaban decirle que aún la querían, pero que no podían seguir permitiendo que su comportamiento los arrastrara a todos al fondo. Querían mostrarle que aún había amor, pero que también había límites, y que si realmente quería una segunda oportunidad, debía empezar por reconocer el daño causado. No sabíamos si Lisa estaría dispuesta a escuchar, pero por primera vez mis padres estaban listos para hablarle desde un lugar que antes no conocían, la firmeza con amor, el amor que pone límites, el amor que dice hasta aquí. Yo sigo en mi proceso. No sé si algún día podré perdonar todo. No sé si alguna vez volveré a confiar como antes. Pero al menos ahora siento que ya no estoy sola con mi verdad. Siento que mis padres, aunque tarde, decidieron mirar de frente lo que durante años les dio miedo aceptar. Y aunque fue un camino largo, lleno de heridas, ese pequeño paso lo cambió todo. Mis padres regresaron a casa poco después de su estadía conmigo. Se fueron con otra mirada, más serenos, más conscientes, también más tristes, pero ya no en negación. Antes de irse, me abrazaron como no lo habían hecho en años, con fuerza, con culpa, pero también con una ternura nueva. Me dijeron que, pase lo que pase, esta vez iban a estar ahí, que no volverían a ser ciegos ante lo evidente, que su hija mayor, esa que siempre estuvo a la sombra, merecía ser vista. Me quedé en la puerta mirándolos mientras se alejaban y sentí algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Muy tenue, sí, pero esperanza al fin. En los días que siguieron mantuvimos el contacto. Me contaban sus planes, sus pasos legales, sus conversaciones con abogados y terapeutas. Querían encontrar una forma de ayudar a Lisa, pero sin perderse a sí mismos en el proceso. Querían hacerlo bien, aunque fuera difícil. Y yo empecé a darme permiso de soltar un poco el resentimiento. No porque todo esté bien, ni porque se haya olvidado lo que pasé, sino porque entendí que sanar no significa justificar el dolor, sino dejar de cargarlo sola. Ya no soy la única que ve lo que pasó, y eso, por ahora, es suficiente. Lisa sigue fuera de casa. Aún no ha accedido a ninguna evaluación. A veces manda mensajes confusos, otras veces guarda silencio. No sé en qué terminará todo esto. No sé si alguna vez cambiará. No sé si volverá a haber un vínculo entre nosotras. Tal vez no, tal vez sí. No lo puedo controlar. Pero lo que sí sé es que por fin tengo la libertad de no tener que fingir, de no tener que mendigar amor, de no justificarme ni explicarme todo el tiempo. Mi historia no es perfecta, está llena de cicatrices, pero también de decisiones que me rescataron, como poner distancia, como buscar ayuda, como decir, ya basta, incluso cuando nadie me creía. Y si tú, que estás escuchando esto, has sentido alguna vez que no te creen, que no te escuchan, que el cariño se reparte injustamente, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás sola y no estás exagerando. Tu dolor importa, tu voz también. A veces el tiempo, aunque tarde, pone las cosas en su lugar y otras veces simplemente nos da el valor para crearnos un lugar nuevo, uno donde sí haya espacio para ti.